DELOP es un podcast de la carrera de Derecho de la UPSA, en la cual reúne a expertos y estudiantes con el objetivo de generar debate y proponer soluciones innovadoras en las áreas jurídicas, económicas, políticas y sociales de Santa Cruz y Bolivia, generando un Ateneo cuyo objetivo es crear cultura jurídica. Bienvenidos a DELOP, el canal de la carrera de Derecho de la UPSA. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este programa del podcast DELOP, a iniciativa de la Facultad de Derecho de la UPSA. El día de hoy tenemos un tema muy especial acerca de la sociología jurídica. Tenemos la compañía de 3 estudiantes. Por un lado, Mariana Serrate, sea usted bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Valeria Roca, Buenas tardes, gracias. Y Santiago Áñez. Gracias, querido doctor, por invitarme a sumarme a este honorable propósito. Y tenemos una testera, la verdad, muy bien conformada acerca de los estudiantes y también con un tema de bastante relevancia como es la sociología jurídica y los desafíos que llevan las leyes a cambiar la sociedad o la sociedad que llega a cambiar las leyes. Quería yo iniciar consultando, ¿no? ¿Cuál es el concepto de delito desde la perspectiva de la sociología jurídica? Bueno, básicamente desde el punto de vista de la sociología jurídica, primero hay que analizar la sociología. Es el estudio del porqué de las cosas, hablando en materia de delito, el por qué se comete el delito, qué problemas o qué circunstancias pasan las personas para cometer el tipo de delito. La sociología del delito básicamente estudia qué conductas o qué actos sociales llevan a las personas a cometer ciertos delitos, ya que la sociología no estudia el delito como algo jurídico, sino más como un hecho social. Entonces estamos hablando que la sociología es el estudio de la sociedad frente a una norma que pretende regular los cambios en esta o las actitudes de estos ciudadanos. Más que todo es cómo la sociedad reacciona ante las normas y cómo pueden influir las normas para cambiar una sociedad o la sociedad para cambiar las normas. Claro que sí, y en especial se puede notar este tipo de cambios o este tipo de influencia, creo yo, en el sistema penal, ¿correcto? ¿Qué otro tipo de impactos se pueden ver? No hablando de clases sociales, sino hablando de formas de vivir de la gente, ¿no? Se puede evidenciar que existen estudios donde se demuestra que la clase trabajadora, en casos de crisis, como actualmente estamos viviendo en Bolivia, puede existir la tendencia a cometer ciertos delitos o tener ciertas actitudes, ¿correcto? Esto motivado obviamente por la crisis y no así por la sociedad o por algún tema. Santiago, ¿vos crees que de alguna forma la sociología podría, en este tema actual de la crisis, podría actuar en pro de la clase trabajadora y bueno, de la sociedad en su conjunto? Sí, yo creo que la sociología podría actuar, pero también creo que, por ejemplo, Kant decía que los seres humanos estamos destinados a ser libres, y no habla intrínsecamente de libres con libertad, sino libres a libertad de pensamiento y libertad de moral. No determina la clase baja o la clase trabajadora cometer un delito. Entonces la sociología puede estudiar que es un factor la clase baja, pero como también es un factor la educación, como también es un factor la institucionalidad. Entonces hay diferentes factores. No creo que la clase trabajadora sea la más indicada para determinar el delito, pero sí lo veo como un factor. Yo siento más que todo que el factor inicial es la brecha que existe entre los objetivos que hay dentro de la sociedad y el obstáculo que le pone el gobierno a estas personas para poder alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, tener una casa, tener 2 autos, vivir de cierta forma. Y siento que el gobierno pone muchos obstáculos como para que la clase trabajadora pueda llegar hasta ese punto. Siento que más que todo el delito puede influir en esta brecha que existe entre el objetivo y la realidad. Claro que sí, pero estamos hablando de que una persona de la clase trabajadora
que posteriormente y fruto de su esfuerzo pueda salir de esta clase y pertenecer, digamos, a tener mayores posibilidades económicas, ¿eso la haría más o menos tendiente? Esta pregunta va en razón a la moralidad. ¿Ustedes creen que el dinero podría moralizar o desmoralizar una sociedad? Yo creo que sí, el dinero moraliza y desmoraliza la sociedad, porque claro, uno atenta contra la moral de las otras personas creyendo que ser más acaudalado te da más poder, pero no significa que sea más grande o mejor, sino al momento de desmoralizar a otra persona hablando de dinero, no tiene nada que ver con minimizarla. Entonces creo que tenemos que tratar de unir a la sociedad y dejar de ser tan diferenciable con el rico y el pobre y poder diferenciarnos con que es que somos todos iguales ante una ley y así poder salir adelante. Eso es muy importante, ¿no? Hablándolo coloquialmente, el que seamos medidos con la misma vara, no importa, digamos, la clase social a la cual se pertenezca, es algo importantísimo. Y yo quería saber, Mariana, ¿qué factores sociales crees que podrían incidir en la comisión de un delito en el aspecto de lo educativo? Ya hablamos de lo económico, en lo educativo. Bueno, primeramente está de comenzar de que como hay mucha gente que no tiene el acceso a una educación, por lo tanto no puedes entender cómo funciona y qué tiene que hacer, y aunque actualmente ya hay mejor avance en la educación, igual no se enseña como tal tan a punto sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, las leyes, las normas, que creo que como tal no se los toca tan a fondo, pero se los debería tocar por encima para como que hacerles una cama a los niños, a los adolescentes que más adelante van a convertirse en adultos y la mayoría no va a saber porque no se toca tanto estos temas de cómo se tiene que llevar, qué se tiene que hacer en base a la ley, cómo, por ejemplo, ahorita un tema que está muy desconcierto es las votaciones. Muchas personas no saben por qué tuto o por qué cierta persona es mejor para candidato o por qué no, o estas diferencias, y eso es porque no enseñan como tal, tanto en la educación como en la casa. Creo que eso sería un poco en la parte de la educación. Las instituciones deberían empezar a ampliar un poco más y enseñar un poco más el tema de cómo la norma y la ley afecta y cómo tenemos que o actuar nosotros o ellos o las leyes a nosotros, digamos. Claro Al que igual sí. que se podría implementar dentro de la educación mucho lo que es la moral y la ética, que esto viene desde la casa, tanto como las escuelas y universidades. Siento que es algo que se debería reforzar para llegar a tener una mejor sociedad en un futuro. Yo creo que tenemos A ver, acerca de la moral y la ética, todos sabemos que en realidad esto es un reflejo de nuestra casa. Ahora, no es menos cierto también que debido a la globalización y al exceso de trabajo que ahora tienen todos los padres, tienen menos acceso ya en tiempo a darle este tipo de educación a sus hijos. De modo que, para mí, es imprescindible, como dice Mariana, que se puede enseñar esto también en las escuelas, en los colegios, que todavía el cerebro de todos los estudiantes es una esponja. Y en este sentido se puede absorber lo mejor de lo que... Y creo yo que en cuanto a la comisión del delito, y reflejando a lo que es la educación, no es solamente suficiente el enseñar que sí y que no se debe hacer, sino que ve una falencia en el sistema educativo que radica en que no sabe a veces el ciudadano, el niño o hoy el adolescente, cuáles son los efectos de esto. Hablemoslo en términos claros. En los colegios no se enseña que una sentencia por haber asesinado a una persona es de 30 años o más. ¿Correcto? Sin embargo, puede que se enseñe, mediante la materia religión o las distintas materias, de que matar está mal. Está bien eso, pero no se enseña el resto. Y creo yo que aquí la sociología puede jugar un gran papel. ¿La educación para vos sería importante en cuanto a la sociología y a la comisión del delito? Sí, totalmente. Es muy importante y creo que en la sociedad se lo deja de lado. Y quería mencionar, sí, hay que implementar la educación en leyes y en derecho en sí en el colegio. Y también, hablando de comisión de delitos, en las cárceles se debería implementar más educación, porque las cárceles ahorita están totalmente diseñadas solo para privar y no resarcir al que comete el delito. Entonces tenemos que orientar la educación para que la persona que cometió el mismo delito sepa que no está bien cometerlo. Porque claro, se juntan con un círculo social en el que se comete el delito y lo ven normal, ven
claramente normal actuar de esa manera. Se juntan en un mismo entorno. Entonces pasa lo mismo en una cárcel. En una cárcel hay que fomentar la educación para que el delincuente se pueda resarcir y así incorporarse de nuevo en la sociedad. Justo, estamos hablando de que en el mundo normalmente se conocen dos tipos de sistema, ¿no? El inquisitorio, de modo que en Bolivia tenemos el sistema que es reinsertor, que pretende a este sujeto que ha actuado de una forma, el recluirlo, pero a la reclusión no como una forma de castigo, sino como una forma de, como decís vos, reestructurarlo para reinsertarlo a la sociedad. Y eso sí, es una flaqueza. Ahora yo quería saber qué piensan ustedes en cuanto a la sociología del delito. ¿Existe en Bolivia debilidad institucional? ¿Y en qué instituciones se podrían reforzar? Más que todo, siento que se podría reforzar en el ámbito judicial. Siento que hay mucha flaqueza hablando de la sociología jurídica, ya que detrás de un delito hay un problema social y casi nunca se toma en cuenta el problema social del por qué se comete este delito. Siento que es algo que podríamos implementar o reforzar para llegar a una solución más justa o más ética para las personas que cometen estos delitos. Ir al núcleo, ¿no? O sea, del problema, el porqué del delito. Mariana, ¿qué opinas? Bueno, tiene mucha razón Valeria, que se tiene que tomar más en cuenta el núcleo, por qué pasó. Obviamente tampoco justificar que por esa razón pasó, pero por ejemplo que hay diferentes de delitos. Por ejemplo, una persona en necesidad que tiene que llevar algo de comer a su casa, a su hijo, y roba por necesidad de conseguir esto. Pero hay otras personas que roban o cumplen delitos solo por necesidad, pero necesidad negativa, como el, por ejemplo, robar para poder conseguir sus productos que ellos usan para sobrevivir en la calle, y eso hace que mucha gente vea que todos los que roban o todos los que hacen algún delito sean de manera negativa, cuando no es así. Hay personas que sí hacen de manera positiva, pero tampoco es una justificación. Pero igual el sistema judicial o el gobierno tampoco da muchas señales o muchas como que propuestas para estas personas que necesitan de algo para evitar esto, como por ejemplo alguna mejoría o ciertos como que hogares para estas personas. Yo quisiera dividirlo en lo que es un factor humano y un factor institucional. Vamos a empezar hablando sobre el factor humano. El factor humano se refiere a que la persona comete el delito porque realmente no sabe que lo está cometiendo. Y el factor institucional, realmente la persona sabe que está cometiendo el delito. Y lo vamos a implementar al sistema judicial que mencionaste vos, Valeria. En el sistema judicial existe este sentido, ya que desde el delito que se comete de robar un celular, llega al delito de cometer corrupción en el sistema judicial, por ejemplo. Entonces creo que tendríamos que empezar a implementar que por lo menos en el tema judicial aumentar diferentes sueldos para que no haya tan facilidad de cometer corrupción. Así se puede manejar mejor el sistema judicial y los jueces, secretarios y cualquier persona desde el cargo más bajo al más alto pueda expresarse de una manera coherente y que no tenga la capacidad ni el propósito de cometer corrupción. Vamos a hacer una práctica ahora. Estamos hablando de que la sociología básicamente es la que nos enseña no solamente el porqué del delito, sino el cómo reacciona la sociedad ante una ley, una norma, una prohibición o un castigo en general. Y vamos a tomar el ejemplo que vos pusiste, el de la corrupción. ¿Ustedes creen que en el sistema judicial actual, tal y como lo conocemos, el subirle los sueldos a todas las autoridades, crearía menos corrupción o corruptos más caros? Yo creo que corruptos más caros, porque ya están acostumbrados a ese ámbito. Entonces, obviamente el subir el sueldo yo creo que sería más como darles más de qué hablar y más de que, ay, bueno, o sea, hicieron esto para que nosotros seamos mejor, pero ya estamos aquí, entonces, ¿para qué vamos a cambiar? Yo siento que más bien es lo contrario, ya que si se suben los sueldos hay menos incentivos que los empujen a cometer el delito, porque los delitos se cometen más que todo porque hay algo que te empuja a cometerlo, hay una acción mayor, o sea, ellos por
en palabras coloquiales, por necesidad, por vista de que no es suficiente, buscan otros métodos para poder saciar sus necesidades. Okay. Entonces, precisamente, si se suben los sueldos, siento yo que bajaría un poco la corrupción, ya que no se verían en la necesidad de recibir coima, digamos. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero también hay un factor muy importante, que es que a grandes y diferentes tipos de jueces, cuando tienen un caso muy importante, se recurren y llevan a amenazas, los amenazan a ellos para que den una sentencia a su favor. Sí. Entonces no estamos hablando solo de dinero, va un tema más allá, pero sí, es muy importante, como lo mencioné antes, implementar más presupuesto al sistema judicial en Bolivia, porque se puede mejorar y hay menos incentivo para cometer corrupción en ese sentido. Si me permiten, yo estoy totalmente de acuerdo en que se le sube el precio. No creo que se llegue a disminuir en un 100% la corrupción, porque la corrupción viene arraigada a la moral de la persona. Para mí no viene arraigada a la necesidad, porque necesidades, mientras más dinero se tienen, más necesidades se desbloquean. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, para mí va arraigada a la moral. Ahora, como dice Santiago, efectivamente estamos en un sistema judicial precario donde las autoridades, o sea, tienen una carga procesal inmensa, número uno. Tienen mucha carga social, ¿ya? Que es justo el tema de seguridad y todo lo que ello refiere, que en otros países sí se da ese apoyo interinstitucional. Por ejemplo, cuando se llevan ciertos casos, hay jueces que tienen policías afuera esperando, resguardando y todo ello. De modo que ese juez ya no siente, o al menos se siente protegido, siente menos la presión social que podría recaer en cuanto a su fallo. Dejando de lado la corrupción, sino que presentándonos al lado de la presión, ¿no? Entonces sí creo que hace falta no solamente el aumentar los sueldos, podría ser una forma de aplacar un poco la corrupción, sino que también el dar la protección que se merece cada una de las autoridades, desde el primer secretario del juzgado, que es quien hace los oficios y demás, ¿ya? Hasta el mismo auxiliar, que a veces le roban los expedientes y él se hace responsable. O sea, tenemos un sistema totalmente anticuado, que debe ser modernizado no solo en lo digital y lo computacional, sino también en los hechos, ¿ya? No se le da el valor, para mí, a la autoridad judicial, no se le da el valor que se merece como tal. Y por eso es que a veces vemos en redes sociales unas cosas que no suceden en otros países. Este juez es un tal, esta autoridad es tal, o sea, denuncias públicas que a veces ya no se saben si son ciertas o no. O alguna de las partes quiere tomar alguna ventaja, ¿no?, en cuanto a ello. Para ir cerrando, yo quisiera saber qué me proponen cada uno de ustedes, alguna reforma o innovación desde la sociología jurídica para poder reducir la cantidad de delitos que hay en Bolivia, en especial en este nuevo marco de la desesperación económica que existe, ¿no? Por ejemplo, quisiera mencionarte lo que hablé anteriormente. El tema de las cárceles están totalmente muy diseñadas para solo privar de libertad. Sino hay que implementar un nuevo sistema para resarcir al delincuente y no existan más delitos con ese mismo delincuente. Entonces, bajar el rango de criminalidad y poder implementar este sistema para que el delincuente sepa realmente que no es la salida delinquir y no es la salida ir por ese camino, se junte con un mejor círculo y que realmente sepa que el delito que está cometiendo no está bien. Qué punto clave, ¿no? La sociología va ligado a con quién te juntas, sí, de alguna forma, ¿no? O sea, quién es tu entorno y si es que te empuja a tomar alguna actitud. Yo creo igual que, como bien ya tocamos el tema, hay que mejorar la educación, empezar por ahí, porque como ya hablamos, hay muchas personas que no enseñan desde casa, entonces en la escuela o en las universidades van y llegan sin saber y van creciendo y no van teniendo esta cierta información que necesitan de cómo actuar, de qué cosas van a pasar si cumplen o no cumplen, y no solo en la parte de social, sino también de, como usted dijo, el que roben, cuántos
el tiempo de cárcel que tienen por cumplir este delito. Entonces yo creo que sí, una parte aparte de las cárceles, de implementar la educación en las cárceles, igual es en la educación de las universidades, instituciones, colegios y eso. Bueno, para terminar de cerrar, quería mencionar de que sí, más allá de mejorar la reinserción, también habría que mejorar cómo la sociedad recibe a estos nuevos reinsertados, porque muchas veces la gente tiende a rechazar a estas personas por estigmas que se tienen. Entonces siento yo que desde esa parte también habría que ondear para poder mejorar dentro de lo que es el delito y cómo estas personas se adaptan nuevamente a la sociedad. Yo conozco un caso, hablando de ese tema, que una chica atentó contra la vida de otra por situación de celos. Esta chica es menor de edad, pero logró llegar a un acuerdo con ciertas normas mediante la ley, pero ella se está intentando ingresar de nuevo a la sociedad, está intentando volver a ser normal, pero la gente la tacha de que por haber hecho esto, ella ya no es normal, ella no puede seguir, ella no puede estar libre, ella no puede usar las redes sociales, ella no puede ni siquiera salir de su casa, porque ella es una delincuente, ella hizo mal y por más que intente o hizo cosas, cursos o ha estado trabajando en ella, la sociedad no lo ve así, entonces siempre la va a tachar de ella hizo esto, por lo tanto ella no puede ser una persona normal después de lo que hizo. Sí, siento que es una cadena, en parte mejorar la reinserción dentro de la cárcel y la educación de cómo la gente lo va a recibir afuera para que pueda funcionar. Tiene que venir de ambas partes. Eso se denomina, este tipo de tratados que estás indicando acerca de cuando sale una persona ya habiendo cumplido su sanción, su penitencia, su sentencia, los tratadistas le llaman el derecho al olvido. El derecho al olvido, que trataba justo acerca de esto que ustedes dicen, que existió una persona que cometió un delito, salió en periódico, luego de salir en periódico completó su sentencia, pero sin embargo cuando googleaban seguía saliendo su nombre, ¿ya? Entonces él fue el que abrió este paracaídas del derecho al olvido, en el sentido de que este sujeto, ya reinsertado a la sociedad, tenía derecho a pedir que se le dé de baja básicamente a todas las noticias que indicaban que él habría cometido un delito. Y eso abrió, digamos, un paraguas enorme de opiniones, en el sentido de que, por un lado, tenés una parte de la sociedad que frente al delito te dice el delincuente nunca va a cambiar, o como dice Santiago, yo no creo en mi sistema penitenciario, entonces el que sale en realidad no cambió, ¿ya? Y por otro lado tenemos otro público que nos resume y nos dice, sí, efectivamente, él tiene derecho, o sea, ya cumplió con lo que dice la ley. ¿Qué más quieren? No se puede dar una doble pena a este ciudadano, ¿no? La verdad que es interesantísimo ese tema del derecho al olvido, es parte de la sociología, es algo que hay que analizar aquí en Bolivia porque sigue latente, no se puede, como dice, educar, reinsertar ni dar ese tipo de derechos a algunos, porque todavía existen normas que no han terminado de resarcir no solamente a la víctima, sino que al sujeto en sí, ¿no? Sí, y de todas formas hay que involucrarse en la sociología, porque es muy importante saber por qué se cometen los delitos y qué parámetros, qué puntos son importantes que tienen que pasar o que pasan las personas que cometen estos mismos delitos, qué coincidencia tienen las personas que cometen tal tipo de delitos. Entonces hay que invitar a la gente a que averigüe, investigue y no espere hasta que le pase a uno, a un familiar o a alguien cercano, sino que se involucren. Ya que estamos entre jóvenes, ¿cuáles son o cuáles creen que son los delitos que más se comete? Ya pongámosle edad, desde los 16 hasta los 25 años, 30 años, digamos. ¿Qué tipo de delitos son los que más cometen los jóvenes? Me parece que el delito principal son hurtos o robos leves, pero de todas formas para mí sigue siendo un delito consumir bebidas alcohólicas o consumir cualquier tipo de sustancia siendo menor de edad, ya que mencionaste. Entonces es un delito y es muy común, fuera de los otros delitos leves que pasan diariamente, digamos, ¿no? Desde robos menores hasta cualquier tipo de violencia familiar, violencia hacia la mujer y cualquier otro tipo de violencia psicológica igual. Eso, ¿no? ¿Qué creen que impulsa a los jóvenes
en cuanto a la sociología y al porqué del delito a cometer este tipo de actos. Es una forma de intentar pertenecer, digamos, a un grupo que quiere tener mayores cosas, impresionarlos capaz. ¿Qué es lo que los motiva y cómo se puede prevenir? Eso es lo principal. ¿Cómo podemos prevenir, digamos, estos robos, estos hurtos? No son delitos menores, porque en el futuro pueden convertirse en delitos mayores si es que no son sancionados a tiempo, ¿no? Pero ¿cómo podemos prevenirlo eso ahora? Yo creo que eso va más que todo de la crianza, desde cómo la familia les enseña. Obviamente no tanto porque hay ciertas personas que no tienen esta crianza, pero yo creo que el hecho de querer involucrarse o creerse mayor o como su grupo, digamos, un grupo social, creerse que es de la misma tanda, de que yo tengo esto, yo creo que eso es lo que los hace que ellos quieran. Por lo tanto, yo creo que en una forma es la educación, el poder educarse y bueno, eso supongo. Me parece muy correcto, creo que hemos tocado todo lo que teníamos que conversar. El sistema y el estudio es amplísimo. Espero tenerlos aquí de vuelta nuevamente. Muchas gracias Mariana, Valeria y Santiago por su presencia y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este capítulo en De Lo, en el cual estamos hablando acerca de la sociología jurídica. Ahora tenemos también la compañía de Camila Terrazas. Buenas. Sea bienvenida. Gracias. También Anaís Roca. Hola. Y por último también a Andrés Aguirre. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por invitarnos a este increíble podcast. Ya hablamos en el primer capítulo acerca de qué era la sociología y qué tipo de aplicaciones se podía dar. Y yo quería ampliar un poco más con este nuevo grupo acerca de qué factores sociales creen ustedes que inciden más en la comisión de los delitos. Bueno, a ver, en mi opinión, para mí el factor que más influye es el tema de lo judicial, de que contamos con un sector judicial que es vulnerado muy fácilmente. A mí me gusta dividirlo en 3 partes: la clase alta, la clase media y la clase baja. Y básicamente los que son más afectados son los que están en un nivel medio, porque, a ver, ellos no tienen la posibilidad de tal vez una persona un nivel más alto de pagar cuando infringe una ley y no recibir ninguna sentencia, o incluso una persona baja que saben que no va a poder pagar, no lo quieren tener, pues mantener básicamente en la cárcel y lo sueltan. Sin embargo, al medio sí, le sacan un poco de plata y lo dejan ahí, digamos. Entonces, para mí, para mejorar básicamente el tema del delito y todo esto, es hacer un saneamiento de todo lo que es el sistema judicial, porque es bien sabido que es corrupto. Anaí, contame un poco, ¿vos creés que como factor social para la comisión de un delito podría entrar la educación? O sea, una persona con mayor educación, o podríamos decir incluso sobreescolarizada, ¿tiene mayor o menor probabilidad de cometer un delito? Bueno, yo creo que por supuesto que sí hay que tomar en cuenta este tema de la educación, que yo creo que va muy ligado del tema socioeconómico que vivimos en Bolivia. Por ejemplo, yo sé, hay estudios que nos revelan que toma 5 generaciones para que una persona de escasos recursos tenga ingresos, por decirlo, decentes, de clase media, por decirlo así, ¿no? Entonces, obviamente una persona de escasos recursos no va a tener la misma educación que tiene una persona bien establecida. Por ejemplo, en Bolivia me parece algo muy llamativo que, por ejemplo, el hablar inglés es un lujo. Y me parece algo muy importante resaltar porque en estos días tenemos un mundo tan globalizado que es importante tener una educación que se ajuste a la globalización que tenemos. Entonces, las personas de escasos recursos quedan tan vulnerables en una educación tan pobre donde ni siquiera tienen derecho a aprender un segundo idioma, algo tan básico que tenemos en otros países. Así es, ¿no? Creo yo que las oportunidades que se puedan dar o que puedan tomar en realidad unos y otros, de alguna forma, no puedo decir que influyen en el delito, pero la necesidad puede incidir a que se pueda formar
un delincuente ocasional o consuetudinario, ¿no? ¿En qué sentido? El hecho para mí de ser una persona de escasos recursos no es que te convierta automáticamente en un delincuente, porque el delito no va solamente en razón a la educación o a la sobreescolarización de cada uno de ellos, sino que va más a un tema moral y social del entorno en el que se vive. Porque vamos a ponerlo en claro, no es lo mismo una persona que se cría en medio de pandillas donde es normalizado la comisión del delito e incluso es aplaudido, donde un barrio que puede ser de escasos recursos, que sean de clase trabajadora y puedan surgir de forma independiente o toda la sociedad en sí. Yo creo que va más al enfoque principal de la educación y en qué gasta su tiempo esas personas, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo personalmente que la estigmatización entra mucho dentro de este tema, ya que muchas veces, no sé, hay casos en los que vemos a una persona que probablemente sea de escasos recursos y está parada en una esquina de una calle, probablemente no te haga nada, pero ya lo catalogamos como que es un ladrón y que te va a hacer daño. Mientras que también se cometen delitos como por ejemplo la corrupción, que no se hace nada para preverlos y no se lo ve de tan mala manera. O sea, no tenemos la misma prevención que probablemente con una persona que no te da nada y simplemente se la juzga por ser de escasos recursos. Es justo lo que decía, creo que el hecho de ser una persona de escasos recursos no te convierte en un delincuente, pero sin embargo el círculo con el que se vive, eso sí puede incidir en muchos aspectos el que esta persona puede llegar a cometer un delito de una u otra categoría. Y ya que estamos hablando acerca de lo mal llamado clases sociales, tomando en esta línea, ¿qué tipo de delitos son los más comunes, vamos a hablar, para las personas más adineradas o mal llamado clase alta? Yo creo que los delitos más comunes, básicamente del que más se habla, es evadir impuestos, ¿no? Cuando son adinerados, muchas veces no quieren aportar o a veces los impuestos son muy altos, se los evaden y yo creo que ese es uno de los que más. Anaí. Creo que sí es importante entender que en las clases más altas vemos mucho lo que es el delito fiscal, pero creo que también esto nos ayuda a contrastar y entender, por ejemplo, cuando vemos una persona otra vez de escasos recursos, más o menos en qué incurre, cuál es el delito. Usualmente son robos, ¿no? Entonces es importante entender de que para una persona de escasos recursos, a veces el delito es un poco, tal vez, sinónimo de sobrevivir. Tal vez me queda la opción de o robo o no como. Entonces es importante entender que esa es la realidad de muchas personas en Bolivia. Muy diferente, o vemos un contraste muy grande entre las personas, como digo, un poco más acaudaladas, con un poco más de recursos, que tal vez el delito más común sea el delito fiscal. Así es. Bueno, yo la verdad es que estaba muy del lado de mi compañero y creo que tiene bastante razón, pero también por un lado penal creo que muchas veces vemos delitos un poco más graves, un poco más fuertes, como por ejemplo casos de violación que muchas veces son guardados entre estas mismas personas adineradas para no manchar el nombre de esta persona que goza de mucho dinero y que puede pagarle un juez, puede pagarle a un buen abogado para que este caso pase básicamente desapercibido, y ahí es cuando se comete otro delito también, que es la corrupción. Entonces, básicamente ahí estás con dos delitos que para las personas con mucho dinero pasan desapercibidos, a diferencia de, como dijo mi compañera Anaí, se ve un contraste muy grande con las personas de escasos recursos que no pueden contar con esta misma ayuda, por así decirlo. Estamos hablando de que básicamente existe un grupo de personas, vamos a llamarlo delincuentes porque su actuar así lo tipifica el Código Penal. Y voy a hacer un contraste. Por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele ha tomado a todos, de alguna forma cuestionable, a todas las personas que de forma directa o indirectamente han estado ligadas a pandillas y los ha recluido en un nuevo centro penitenciario. Luego, en este centro penitenciario, aparte del castigo de la reclusión, son sometidos a trabajo forzado. De alguna forma, la economía ha cambiado. ¿Por qué? Porque él inicialmente era amenazado, de alguna forma, diciendo, este grupo mayoritario, porque no eran pocos,
denominados pandillas, que robaban a otro grupo, empresarios, ciudadanos comunes, etcétera. De alguna forma, el grupo de las pandillas generaba un movimiento económico. ¿Por qué? Porque el delincuente igual come, igual compra, igual mientras más dinero tiene, mejores cosas va a adquirir, etcétera. Además de la jerarquía que se tenía, tenían incluso una parte de una clase social alta o por lo menos adinerada por parte de estas pandillas. Y estamos hablando de personas totalmente delincuentes e inescrupulosas que tenían mucho dinero. Y no contrastan nada que ver ni siquiera con la evasión de impuestos ni nada, sino que el dinero que ellos traían venía de eso. Ahora, ¿ustedes creen, dejando de lado la parte económica, ustedes creen que de alguna forma se tiene que socializar más la pena? ¿En qué sentido? En que las personas que no conocen la ley, no por falta de educación, sino por desconocimiento y ya, el Estado debería erogar más recursos a decirle a todas las personas de todas las clases sociales y dejando de lado ello. El no hacerlo abogado, pero el decirle si vos matás vas a tener 30 años, si vos robás vas a tener 5 años, si es con víctimas múltiples, etcétera. O sea, ¿creen ustedes de que eso podría ayudar a que la sociología aporte a una menor cantidad de delitos? Claro, en mi opinión a mí me parecería muy correcto que sea eso porque las personas van a tener, ¿cómo decirlo?, una guía de qué es lo que tienen que hacer. Van a saber y van a ser conscientes de que si hago esto voy a tener esta pena. Porque al no saber, muchas personas es como que le dan menos importancia al delito. No saben, dicen, ellos mismos hacen su ponderación, dicen, yo voy a hacer esto, tal vez la pena no sea tan fuerte. Pero si son conscientes y saben, entonces van a tener su vida, van a decir, no voy a hacer esto porque la pena va a ser esto. Entonces básicamente sería muy bueno que el Estado fomente, ¿no?, a que la gente conozca más las leyes. Claro. Anaí, ¿qué opinas? Pienso lo mismo, creo que es una excelente idea. Me parecería a mí correcto que a partir de los 15 años una persona sea, digamos, educada en el sentido de que así como tengo derechos civiles, también tengo deberes civiles y ser introducidos o tal vez un poco más familiarizados con lo que conocemos como código penal, porque en mi experiencia personal jamás lo vi. En el colegio nunca me lo enseñaron, no tengo idea. Hasta que llegué, claro, a la carrera de Derecho. Digo, ¿es necesario que yo estudie Derecho para yo conocer mis derechos y deberes civiles? Claro. Yo creo que el derecho es fundamental en la vida de todos, básicamente. Está en todo y es algo que deberían enseñarnos, como dice mi compañera, desde el colegio. Y también el sistema que tenemos debería ser mucho más transparente para que las personas sepan que si vos cometés un delito vas a pagar esta pena de una u otra manera. Entonces, que sean más respetuosos con las normas, con las leyes que nosotros debemos de seguir, evitando que la gente le pierda este miedo que debería tenerle al sistema. Claro. Voy a lanzar una propuesta, porque, a ver, vemos en los colegios de que existe la materia de religión, que de alguna forma, se sea creyente o no se sea creyente en esa religión, o se practique o no, enseña de alguna forma un lineamiento moral. Vamos a hablar, todas las religiones enseñan un lineamiento moral, pero ¿por qué no llevar una materia así como si fuese religión, también los derechos y las obligaciones que tienen los ciudadanos como tal? Porque también otra flaqueza existe en que si en lo educativo yo le enseño a persona, estudiante, que el robar le va a dar X cantidad de años y luego sale a la calle, comete el delito y sin embargo no se cumple su pena, estamos hablando que lo educativo ahí también podría de variar un poco, ¿no? Vamos a cambiar un poco acerca de el enfoque sociológico que se puede dar. Últimamente han habido muchos lineamientos acerca de las drogas, la legalización o no de ciertas drogas, como en otros países que ya hace más de 20 años de Europa que han legalizado las drogas y, hablando de sociología, han logrado disminuir lo que es el consumo incluso, ¿no? ¿Ustedes creen que hoy por hoy en Bolivia la sociedad está lista como para dar este acto de libertinaje? Sinceramente yo opino que
en cierto modo sí, se puede decir que sí, porque, a ver, hay que ser realistas, la juventud ahora lo ha normalizado, el tema de las drogas. O sea, no normalizado totalmente, sino que ya no se juzga tanto ese tema. Entonces, y como en otras sociedades, o sea, como los jóvenes han visto que en otros lugares es legal, entonces ya no lo ven tan malo como antes, ¿no? Y yo creo que también sería bueno, ¿no? Porque, a ver, para evitar prevenir de que esto no sea regulado, y incluso hasta beneficiaría al Estado, digamos, al abrir una tienda donde se regule este tema, esta tienda paga impuestos, entonces yo creo que al ser Bolivia un lugar que está tan afectado por las drogas, ¿por qué no aceptarlas en cierta medida para sacarle un mínimo provecho? Pero dejando de lado el tema impositivo y si le conviene o no económicamente al Estado, a lo que me refiero es la sociedad, la juventud, que van a ser los primeros, digamos, en salir a consumir o qué sé yo, a tomar esta opción. ¿Están listos mentalmente, psicológicamente y socialmente como para poder controlar o evitar consumir esto? ¿Ustedes qué creen? Personalmente creo que es un tema bastante complicado. No estoy segura si estamos preparados como sociedad para poder tener esta carga, porque es una carga bastante pesada. Como sociedad estamos expuestos a muchos futuros delitos que podrían llegar a suceder por el uso de una droga. Sin embargo, tengo opiniones divididas, ¿no? Si bien podría ayudar en muchos términos, como por ejemplo medicinales, también podría ser un nuevo factor para que se cometan diferentes delitos. Así como también deberíamos tener un mejor control del gobierno. O sea, yo creo que sería algo sumamente importante si es que queremos legalizarla. Deberíamos tener un control del gobierno y así también, como dijo mi compañero, tocando un poco de ese tema, ayudaría mucho a que se evite, ¿no?, el narcotráfico dentro del país. Anaí. Creo que yo tengo una visión un poco más pesimista de esto. Creo que hay que situarnos en el que estamos en un país, que es Bolivia, que no es lo mismo que Europa, donde la producción de coca es muy grande. Tenemos lugares como los Yungas o lugares como el Chapare, donde sabemos que se realizan acciones ilícitas de este índole. Entonces creo que como sociedad no estamos listos aún para sobrellevar una carga de esa manera, porque si, digámoslo así, legalizáramos el uso de la marihuana, ¿no? Creo que las instituciones que lo regulan no están listos para afrontar un problema así. Fallamos mucho con problemas mucho más chicos y no somos eficaces. ¿Cómo vamos a poder sobrellevar esto, no? Creo que definitivamente como sociedad, incluso nuestras instituciones no están listas para combatir o aceptar una ley que diga, bueno, ok, normalizamos, es legal el uso de la marihuana. La sociología como tal, apliquémosla, digamos, en este supuesto. ¿Ustedes creen que podría el legalizar una droga en Bolivia socialmente disminuir la cantidad de delitos o más bien las aumentaría? Las aumentaría, porque la gente está mucho más susceptible al consumir esto, está mucho más susceptible a cometer cosas malas, ¿no? Y al legalizarla y no tener un control de las personas a las que se les está vendiendo, muchas veces podría llegar a ser una excusa, por así decirlo, para decirse que se cometió un delito. Yo opino que los jóvenes no son lo suficientemente responsables como para al momento de consumir una droga, o sea, pongamos que sea legal, pongamos el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos, en ciertos estados, es legal consumir marihuana, por ejemplo. Esto ha traído problemas en vía pública. Muchas veces, o sea, algunas experiencias, vos vas caminando y ves una persona que está drogada, que está fuera de sí, y ves que puede cometer fácilmente un crimen, un delito. Y eso va a raíz de haberlo legalizado y a la par de haberlo normalizado. Entonces yo creo que no, yo creo que en el tema social es muy contraproducente, incluso hasta peligroso, ¿no? Anaí, ¿qué opinas? Creo que sí, concuerdo mucho con vos. También hay que tomar en cuenta que las personas que usualmente, digamos, están más expuestas o les gustaría probar, digamos, ¿no?, la marihuana, por así decirlo, son personas jóvenes, adolescentes, probablemente de entre 13 y 18 años. No digo todos, pero sí la gran mayoría. Entonces, creo que no es correcto introducir a nuestros jóvenes
hacia esto. Para su servidor, y resumiéndolo, ¿estamos de acuerdo en que es ilegal de que un menor pueda comprar y consumir alcohol en Bolivia? Sí, totalmente de acuerdo. Todos conocemos o hemos visto o sabemos historias de menores de edad que consumen alcohol. Creo yo que ni el Estado ni la sociedad actualmente están listos no solamente para sobrellevar o administrar esta capacidad tan grande de controlar la edad, el consumo, la cantidad o los efectos que este pueda traer. Bolivia efectivamente tiene un problema de narcotráfico, pero el legalizar algo ilegal no va a hacer que desaparezca el resto de los delitos. Ok, va a desaparecer el delito de tráfico, de consumo, de sustancias y todo lo que ello refiere. En cuanto a estadística, va a disminuir el delito, ¿no? Pero sin embargo, los otros delitos que pueden llevarse a cabo bajo los efectos de este consumo, van a aumentar de alguna forma, ¿no? Porque hay algunos que utilizan estos efectos como una forma de escape de la realidad. Y yo creo que hoy por hoy, a los jóvenes y a toda la población, en especial por la situación económica, social y política en la que vivimos, necesitamos los pies en la tierra más que nunca. Muy de acuerdo, pero también quisiera añadir que también estamos abriendo una puerta donde tenemos muchas otras cosas detrás, ¿no? Entonces, me consta que muchas personas que hoy en día se consideran drogadictos, lamentablemente, siempre han empezado, tal vez por decirlo así, con el tema de la marihuana, porque es lo más leve, es lo que una persona no percibe como no es tan malo. Entonces estamos abriendo la puerta a que los jóvenes quieran ir más allá. Entonces creo que al final del día sería algo contraproducente. Así es, que se usen psicotrópicos más fuertes de alguna forma, ¿no? Correcto. Vamos a hablar acerca de algo que va a ser bastante controversial en este sentido, que es el carnaval y todo lo que sucede dentro del carnaval en cuanto a delitos, infracciones y demás. La sociología, que es la que nos dice cómo reacciona un grupo de personas frente a una norma, en carnaval se puede evidenciar que se usan las vías públicas, ¿ya?, para la fiesta, consumo y expendio de bebidas alcohólicas y demás temas, ¿ya? Por alguna razón, durante estos 4 días, la infracción de la prohibición de no consumir bebidas alcohólicas en vía pública se convierte en legal en ciertas partes de la ciudad, porque ni siquiera vamos a hablar de toda la ciudad, ¿ya? Y eso también puede influir a que capaz se cometa otro tipo de delitos como el conducir en estado de ebriedad y todos los delitos e infracciones que vemos dentro de esto, ¿no? ¿Ustedes creen que esta práctica podría cambiarse o creen que la sociedad no está lista como para prohibir más aún durante este periodo el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas? Bueno, yo creo que viéndolo desde un lado de la sociología jurídica, se basa mucho en las costumbres que tenemos como sociedades. Y aquí en Santa Cruz, más que nada, el carnaval es una costumbre que tenemos muy marcada y que la sociedad como tal flexibilizó y normalizó lo que se hace dentro del carnaval, dejando de lado que muchas cosas pueden llegar a ser ilegal. Pero yo pienso que como sociedad la gente no está lista para dejar esto de lado por algo tan fuerte como ellos, como esta costumbre del carnaval cruceño. Así es, y justo creo que de ahí nació el término de los parqueos o garajes, que era básicamente reunir esta multitud ahora de personas en un lugar que sea cerrado. Bajo esta consigna he escuchado a personeros de la ACCC decir de que efectivamente quieren volver al carnaval de calle, y hay otra consigna que por seguridad de todos los comparceros prefieren mantenerse en un parqueo. Estamos hablando efectivamente de cultura, de sociología. Tenemos una parte de la población que le parece atractivo para hacerla la fiesta en la calle y otra parte que le parece más atractivo hacerlo estilo, qué sé yo, un concierto, digamos, ¿no? ¿Ustedes creen que el tema de la sociología jurídica, analizándolo según la perspectiva económica actual,
¿Qué debería analizarse ahorita en cuanto a la sociología? Lo económico, lo institucional, lo educativo, ¿qué se debería estudiar para luego modificar? Yo creo que se debería hacer un poco de énfasis dentro de lo económico, porque hay, tocando el tema de los parqueos, por ejemplo, el precio, digamos, de entrar a un parqueo puede considerarse alto. Hay gente que va a querer carnavalear, va a querer estar con sus amigos y tal vez sale a la calle. Pero si se mete una ley en la... O sea, bueno, no si se mete, ya está la ley. Pero si se hace cumplir la ley esos días, salen afectados básicamente los que no pueden ir a un parqueo, ¿no? O sea, los que les gusta, igual el tema cultural, el centro, por ejemplo, ¿no? En el centro se junta toda la gente y de toda índole, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que centrarse en el tema económico. ¿Qué modificaciones? O sea, yo me planteo esto. Bolivia ahorita está pasando por una crisis económica. Esta crisis económica puede desenvolver a muchos delitos, no solamente a robo, sino que pueden, el tema impositivo, pueden haber agresiones dentro de estos delitos y toda la población se va a exponer a tal sentido. ¿Ustedes creen de alguna forma que durante este periodo económico negativo sería bueno el socializar más la ley y sus efectos, o sería mejor el aumentar la pena? Yo creo que hay que tratar de ser un poco más flexible, ¿no? Debido al tema económico y por la crisis que se está pasando. Hay que ser conscientes de que si aumentamos la ley, como aquí el sistema no funciona muy bien, ¿qué significa? Si aumentamos la pena, va a salir más caro obtener justicia. Entonces, a mí no me parece correcto. A mí me parece que se tiene que ser un poco más flexible y entender, digamos, que ya no todos tienen la misma situación económica de antes. Te vas más entonces por educar y socializar los efectos de cometer un delito y no por aumentar la pena. ¿Anaí? Creo que yo pienso un poco como vos. Creo que en sí ya estamos frente a una oleada de violencia. Lo hemos visto hace poquito. Creo que asaltaron un micro, creo con armas de fuego. O sea, algo en la calle, ¿no? O sea, uno sale a la calle con más personas, no esperaría que algo así le pase a uno, ¿no? Entonces creo que ya nos estamos enfrentando a violencia por la crisis, ¿no? Estamos recibiendo muchos crímenes y violentos. No solamente ahora simples asaltos, ¿no? Ahora estamos graves. Entonces, creo que sí es importante entender de que estamos pasando por un momento difícil, pero creo que algo que nos podría ayudar, aparte de obviamente concientizar, es que necesitamos mucha más presencia policial en las calles. Necesitamos sentirnos protegidos. La verdad que eso es un punto flaco, ¿no? Vamos a tocar la presencia policial y la sociología, mira. Creo yo que Bolivia es un país un poco extraño, donde a veces existen personas que le tienen más miedo a un policía que a un delincuente o a una persona que parece que quiere delinquir, ¿correcto? Creo yo que el miedo que debe impartir la policía debe ser para en contra del delincuente y no del ciudadano común y honesto y no delincuente, vamos a llamarlo. ¿Ustedes creen que mayor presencia policial en las calles o en los lugares donde se cometen más delitos podrían disminuir los delitos en esos lugares o sencillamente podría cambiarse de lugar? Creo que a través de los años la gente lamentablemente fue perdiendo el respeto y el miedo que debería tenerle a los policías, ¿no? Que lamentablemente las mismas personas que hicieron que se pierda este respeto fueron ellos mismos. Bueno, todos sabemos lo que muchas veces hacen los policías, que no es una vía muy buena. Entonces, en mi opinión, sería bueno que haya mayor cuidado de los policías, pero al mismo tiempo creo que sería de suma importancia que ellos puedan volverse a ganar el respeto de la sociedad luego de muchos años en los que hicieron cosas que probablemente el pueblo, la sociedad no está orgullosa de ello, ¿no? Y por lo cual fueron perdiendo el respeto que le tenían a través de los años. Eso impacta mucho, ¿no? En la sociedad, el respeto que se le tenga a la autoridad en este sentido plano. ¿Por qué?
Porque si un delincuente ve un policía que está a 3 cuadras y sabe las capacidades que tiene el policía de poder frustrar el delito en sí, creo yo que disminuiría la cantidad de delitos de una forma exorbitante. Ahora, no solamente hablemos de la capacidad de si puede o no puede o qué tanto puede un policía, sino también de los instrumentos y cómo son utilizados. Un policía no puede aparecer y desaparecer en un lugar. Necesita un vehículo, necesita un equipo táctico, necesita entrenamiento táctico como para poder lidiar a veces con 2 o más delincuentes, uno solo. Situación que si vemos y comparamos con otros países, no es así. Vemos en otros países que existen policías con todo el equipo, pero también con toda la preparación como para poder neutralizar a veces a grupos de personas y hacer cumplir la ley. Aquí en Bolivia no tenemos ese nivel de preparación física ni logística. Exacto. Eso es algo que yo podría proponer para que, realizando un estudio basado en la cantidad de delitos y delincuentes que podría obtener la policía, pues se le dé no solamente mayores sueldos, cosas y etcétera, sino preparación e inteligencia para poder llevar a cabo la frustración de un delito, ¿no? Claro, y todo esto que se les daría al equipo policial, como mencionaste, no solo físico, también logístico, ¿no? Que puedan llevar un caso de tal gravedad y puedan solucionarlo en poco tiempo, ayudaría mucho, ¿no? A que también puedan volver a recibir el respeto que debería tener la sociedad hacia los policías. Me parece muy acertado lo que dijo. Creo que sí estamos flaqueando en cuanto a logística y la preparación de nuestros oficiales a la hora de salir a las calles, pero también quiero recalcar que tampoco es tan fácil burlar la justicia. Hablando de la experiencia personal, por ejemplo, yo cuando estoy en mi auto y veo una patrulla, o sea, yo me asusto, digo, uy, tengo aquí mi licencia, estoy bien. Entonces, no me importa que esté ahí una patrulla, no. Sí tengo conciencia de que va a haber una consecuencia, que la consecuencia probablemente venga acompañada de un soborno, es diferente, pero de que hay consecuencias, las hay. Entonces, si bien sí estamos fallando en la logística, en lo que le damos a nuestros oficiales para que nos defiendan, creo que también hay que actuar rápido. Como digo, ya estamos enfrentando hoy en día una oleada de violencia. Entonces, nosotros lo que podemos hacer ahorita, la solución más instantánea que podemos dar es más presencia de oficiales en las calles. Porque como digo, no es que uno vea un policía, no me importa, porque no es así. Y otro punto que hay que tocar es qué se hace con eso. Ok, ya tengo al sujeto, lo tengo en la cárcel, qué sé yo, lo mando a Palmasola porque el delito fue grave. ¿Qué hace ese sujeto ahí dentro? ¿Creen ustedes que el sistema boliviano actual, hablemos del cruceño, que el sistema cruceño actual carcelario le enseña al delincuente a no ser delincuente o le enseña a ser más delincuente? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que las cárceles no están totalmente equipadas, ¿no? Vos vas a Palmasola y eso es una ciudadela, básicamente. O sea, ahí mandan los delincuentes, manda el que tenga más plata, por así decirlo, digamos, ¿no? Y el otro día yo fui, tienen una comunidad, o sea, estamos hablando de que los reos son algo, voy a lanzar un número al azar, 4.000 o 5.000 personas. Los policías no llegan ni a 100. Entonces estamos hablando, y tampoco digo que pongamos 1 a 1, pero estamos hablando de que cuando existen motín entre los reos, básicamente el que manda es el delincuente. Porque claro, es insostenible para las autoridades la situación. Claro, a mí me han comentado que hay sectores en donde no ingresan directamente, ¿no?, los policías porque tienen miedo a eso. Son poquitos y son muchos delincuentes, digamos, que cualquier rato puede pasar eso. Y justo los invito yo a aplicar la sociología, ¿no?, a que puedan hacer un estudio y un análisis de cuáles son las flaquezas que tiene la policía, que tiene el Poder Judicial y que tienen todos nuestros administradores de justicia para saber dónde está el núcleo del problema y poder solucionarlo, porque es fácil y vago decir, ok, yo ahora en vez de dar 30 años voy a dar cadenas perpetuas, ok, pero solamente estoy aumentando la pena, no estoy solucionando el meollo, el núcleo del asunto. No estoy invitando al delincuente a no delinquir, ¿ya? Solamente lo estoy amenazando más fuerte, ¿correcto? Entonces, también todas estas personas
que ahora tienen la necesidad de robar. Yo creo que el Estado debería hacer programas de trabajo, no trabajo forzado, pero de darle las oportunidades de que ellos puedan generar. ¿Por qué? Porque este sujeto en cuestión, que en vez de estar pensando en delinquir, puede estar pensando en hacer carpintería, albañilería o algún oficio que sea útil, ¿no? Claro, y así a futuro también poder reintegrarse en la sociedad y que como que pueda empezar una nueva vida, ¿no? Probablemente con una nueva pasión que haya encontrado dentro de la cárcel y que afuera pueda ponerla en práctica, así como también, como dijeron, que en Palma Sola hoy en día el delincuente se hace más delincuente porque probablemente ahí el delincuente tiene mayor poder. Entonces, al salir, que esta persona sea capaz de reintegrarse dentro de la sociedad sin ser juzgado y poder vivir una vida mejor, ¿no? Incluso podríamos incluir dentro de este tema el tema de la rehabilitación que debería haber en la cárcel para que estas personas puedan mejorar también a nivel psicológico y puedan reintegrarse de mejor manera. Me gustaría tomar el punto de vista de los policías. ¿Por qué se ha perdido el respeto a los policías? Porque vos los ves y decís, lo voy a coimear, no va a pasar nada. Pero ¿por qué? Es porque ellos no reciben un sueldo bueno, no reciben ese incentivo para hacer bien su trabajo. Tienen un sueldo bajo, entonces se ven en la necesidad de hacer esa coima para poder cumplir con otras necesidades. O sea, básicamente para mí el tema está en darle un incentivo a los policías para que realmente quieran cumplir su trabajo. Subirles el sueldo, por ejemplo, sería una solución, ¿no? Porque con esos sueldos que tienen, eso es lo que los lleva muchas veces. Ya estamos hablando de soluciones múltiples. Entonces, Anaí, de todas las problemáticas que hemos tocado, ¿qué te gustaría proponer? Bueno, creo que si bien tenemos fallos judiciales, no tenemos una crisis, por así decirlo, creo que también es importante entender de que el por qué hay tantas personas yendo a la cárcel. ¿Por qué tenemos tantos crímenes? Tal vez si pudiéramos adelantarnos o de alguna forma anticiparnos a que estas cosas no sucedan, tal vez no tuviéramos una crisis como la que tenemos hoy en día. Entonces creo que también es importante entender de que el crimen también, por decirlo así, es parte de la sociedad, va de la mano, es parte de nuestra convivencia. Pero entonces también tenemos que entender el por qué entonces se comete tanto. Creo que, como dije, el crimen siempre va a ser parte de la sociedad, siempre van a haber delincuentes, ¿no? Pero ahora tenemos que entender por qué hay tantos, que ni siquiera podemos manejarlo. Entonces creo que es importante entender de que estamos fallando como sociedad en muchos aspectos, como la educación. Por ejemplo, la educación que recibimos es nula. Y ni siquiera vamos a hablar de las personas de más bajos recursos, porque son las más vulnerables y son las que mayormente van a Palma Sola, esa es la realidad, ¿no? Entonces creo que como sociedad, y nuestro gobierno también falla mucho en explicarnos, ¿no? En decirnos, no, va a haber consecuencias. Creo que es el cúmulo de un montón de cosas. El socializar la norma, digamos. Y creo que por eso también es importante esta materia que es la sociología jurídica, ya que nos ayuda a entender que, claro, lo que dijo mi compañera Anaí nos ayuda a entender el por qué se están cometiendo estos crímenes y no solamente castigarlos, sino que también entender el porqué de ellos y ayudar a la rehabilitación. Y también cómo reacciona La la sociedad. sociedad a una norma, ¿no? Porque una norma al final te va a cambiar toda una sociedad, aunque sea en lo más mínimo. Pongamos de ejemplo los vidrios negros. Ha sido un escándalo, digamos, hasta para personas que ni vidrios negros usaba, el hecho de que se le esté prohibiendo y se abre un abanico de opciones, que si la privacidad del conductor, que si la seguridad ciudadana en caso de que exista un delincuente dentro. Eso estudia la sociología y eso es lo que se puede analizar, ver y cambiar en la sociedad antes de dar a nacer o anular una ley. Creo que hemos entablado todo lo que habíamos quedado. Le agradezco la participación a Camila, a Anaí y a Andrés. Ha sido muy fructífero. Y a toda nuestra audiencia, muchas gracias. Gracias. Gracias.